Adolfo Hola, Alvarado Belloso nuevamente en el conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal hace como tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal en la Universidad Nacional de Rosario, de cuyas aulas hace ya algún tiempo egresó nuestro invitado de hoy. Hablo de Gabriel Valentín, magíster en Derecho Procesal por mi universidad, profesor de Derecho Procesal en grado 5 de la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Creo que es el grado 5 más joven de la historia de la facultad, cosa que ha llegado con mucho labor, con mucha dedicación y con mucho estudio. Y además, como cosa muy importante para mí, hoy, es un abogado litigante en el Foro de la Ciudad de Montevideo. Yo en estas charlas virtuales estoy siempre tratando de dejar que se hagan con abogados litigantes, que son quienes realmente sufren el litigio y sufren la injusticia de la justicia. Gabriel ya tuvo una charla anterior con otro discípulo muy querido para mí, que es Fermín Canteros. Yo no tenía oportunidad para hacerlo en ese momento, le pedí a Fermín que lo hiciera para que estuviera al comienzo de los conversatorios. Pero yo no quiero terminar esto sin tener yo una charla con Gabriel. Además es un hombre que admiro y que estimo profundamente. Es una amistad que va y viene. A pesar de la diferencia generacional, nos tenemos mucho afecto uno por el otro y el otro con él. Nos seguimos en la vida, que cosa importante. La charla de hoy será por propuesta de él, hablando de lo que se denomina TIC en el lenguaje procesal, que son las tecnologías de información y comunicación. En los últimos años, un hombre de mi edad ha sido avasallado por la tecnología. Yo, que estuve siempre con el expediente cosido a mano, con lesna, con punzones, con agujas largas de coser bolsas, con hilos choriceros, de cual me encontré con que esto había desaparecido y tenía expedientes digitales, comunicaciones digitales. Últimamente tenemos juicios digitales. Lo que he aprendido con los años, en el poco litigio que por mi edad he tenido con estos medios, he descubierto que los hombres de una generación o de 2 o 3 generaciones para atrás no se las arreglan bien con esto. Es muy difícil tener un juicio al cual uno tiene acceso al expediente. Hoy, pandemia mediante, es muy difícil llegar a un expediente. Fue necesario superar muchos años para que tuviéramos una firma digital. No hay documento que no esté firmado, imagino usted lo que fue generar una firma digital, las tesis que se hicieron para poder sostenerlo. Y últimamente he tenido la oportunidad de ver Zoom mediante juicios penales virtuales. Cuando eso empezó la pandemia, yo tuve la idea para entretenernos, de hacer una suerte de conversatorios en tiempo de pandemia. Llegamos como 40 o 50, están todos en YouTube, una página que tiene mi nombre, Adolfo Alvarado Belloso. Y comencé con una crítica a un juicio virtual, un juicio de pandemia, en la pandemia, que se había hecho por Zoom, juicio penal, en una provincia del sur de la Argentina. Y gracias al juicio, al imputado que estaba solito en la prisión, con un defensor que estaba en su despacho, quién sabe a qué distancia, un fiscal en el suyo, cada juez en su casa, fue condenado a 12 años de prisión. A mí me asustó. Vi el juicio y realmente me asustó. Porque vi que el imputado no estaba al lado de su defensor, que no podía detener el juicio para preguntar algo al defensor, ni él podía poder aconsejarlo, salvo que separar el Zoom. Por lo que había que hacer todo un problema, pedir una conversación aparte. No vi, el fiscal estaba en la suya, y vi a los jueces, algunos entretenidos. Es muy simple, si que yo estoy mirando a la pantalla o miro para abajo. Si yo miro para abajo, puedo estar meditando, escuchando con atención lo que se dice. Estoy jugando con el teléfono.
Yo quiero recordar que hace unos años en una provincia argentina se anuló un juicio penal porque la filmación del juicio mostró que 2 de los 3 jueces estaban entretenidos mandando mensajitos, jugando para saber qué en los teléfonos. Es decir, esto me parece a mí que no es el juicio, el debido proceso que marca la Constitución. Para empezar, el abogado no está al lado de su defendido. Por ende, el defendido al lado de su abogado. No hay una vinculación estrecha, directa entre uno y otro. No hay una buena defensa. El imputado no puede verlo al juez a sus ojos. Desde siempre los juicios penales, los jueces de sentencia han tenido el deber de hacer lo que se llama una audiencia de visu, antes de la condena y llamar a los autos para sentencia. Llamarlo al imputado y mirarlo. Pero el mirarlo al imputado implica que el imputado lo mira al juez. Y se miran los ojos. El imputado se encuentra si el juez es piadoso o no, si es cruel o no. El juez se lleva la impresión que es fuera del imputado. Que yo recuerde, antes de que yo fuera abogado, se estudiaba el derecho penal de Lombroso, era el derecho penal del delincuente. Siendo yo estudiante de derecho, lo tuve como profesor de derecho penal a un ilustre penalista español, autor de La Ley y el Delito, que cambió el eje del derecho penal. Lo salió del delincuente para poner la vista en el tipo penal. Ese era el sentido de la ley. Hablo de Jiménez de Azúa, de don Luis Jiménez de Azúa, hombre de venerable recordación. Y con los años, tuve una vez la suerte de participar en un congreso en Tegucigalpa, en un congreso convocado por Ilinarud, que trataba los métodos alternativos de la prisión preventiva, y lo conocí a Luis Rodríguez Manzanera, que acaba de sacar en ese momento un libro importante que se llama Tratado de Victimología. La asesora era la decana de la Facultad de Derecho en Ciudad de México, creo que era de la Champañá. Y ese libro fue un bestseller inmediato en el derecho, porque cambió otra vez la óptica del derecho penal. Empezó a verse la víctima. Y yo ya sé, a esta altura de mi vida, que son 3 derechos penales diferentes: el que mira al delincuente, el que mira al tipo y el que mira a la víctima. Y eso ha hecho que el enjuiciamiento penal cambie. Por lo tanto, cuando el juez lo mira al imputado en esa audiencia de visu, no sé si él repara en su cara, en la de la víctima que vio antes, con el tipo que está juzgando. Pero lo cierto es que no hay visión recíproca, no hay miradas en el fondo del alma, que es donde la gente no miente, donde la gente dice las cosas que tiene que decir. Nervo decía: mira que nos miran, que nos miramos, mira que advierten que nos amamos. Una mirada dice todo y dice nada, pero puede decir. Me parece de la mayor importancia que el diputado lo mira al juez, que es la réplica del deber del juez, que eso lo hemos negado en esta oportunidad. Una cosa es que yo lo miro a los ojos, otra cosa es que estoy mirando una pantalla, no sé, está mirando. Y no viene a deliberación, pero viene un juez entretenido con la mirada hacia abajo. Y eso me turbó mi espíritu. Me hizo pensar que de verdad estamos haciendo un juicio en ausencia, o cuasi en ausencia. Juicios penales en ausencia que están prohibidos desde 200 años. En alguna constitución como la de Albania, por ejemplo, en forma expresa. En este mundo de la tecnología, ahora están de moda las TIC. Me parece que es importantísimo que hablemos de estas tecnologías de información y comunicación. Ya tuve una charla del tema con una talentosa alumna mía, también uruguaya, con Carolina Yufro, pero hoy quiero hacerlo también con Gabriel Valentín, que le sumo. Eso era importante para Litigati, además, un grado 5, profesor de la máxima jerarquía en la Universidad Oficial para Uruguaya. Mi querido Gabriel, te recibo con todo afecto, como siempre, estás en tu casa.
Y quiero preguntarte así, tipo, a modo de introducción, para quienes no están al tanto de lo que estamos hablando. Primero, ¿qué son las TIC? Primero, una explicación puntual tuya. Luego, ¿cuáles son los principales impactos actuales de las TIC? En lo que hace la computación, la tecnología, la información. Y luego iremos charlando según surge el derrotero de la conversación. Gabrielito, te doy la más cordial bienvenida, un abrazo y te escucho con toda atención. Bueno, Adolfo, primero, muchas gracias por la generosa, más que generosa presentación, que como todos comprenderán hay que atribuirla solamente a algo que él dijo en el medio, que es el recíproco y gran afecto que nos tenemos recíproco. Esto lo excede, no es así, lo excede, bueno, pero fue así. Bueno, la exageración en buena medida es por eso, pero de verdad te agradezco primero la generosa presentación y también, por supuesto, la invitación a participar en este conversatorio contigo, que me gusta mucho. Hace mucho que no nos podemos ver personalmente por toda esta situación y es una linda oportunidad de conversar sobre los temas que nos gustan. Así que, de verdad, muchas gracias por esta invitación. Las tecnologías de la información, acá hay un tema también terminológico que aclaro brevemente, ¿no? Generalmente se habla solamente de TIC, es decir, tecnologías de la información y la comunicación. Yo últimamente tiendo a darle un abordaje un poquito más grande, que es hablar también de ciencias de la computación o informática y TIC, porque en realidad una cosa es la ciencia y otra cosa es la tecnología, que es ciencia aplicada. Entonces, hay por un lado grandes desarrollos de las ciencias de la computación actual, de la ciencia de la informática, como también se la llama, como por ejemplo el desarrollo fenomenal que está teniendo en los últimos años el tema de la inteligencia artificial. Y eso no es en realidad tecnología, eso es en realidad una combinación de desarrollos de la ciencia computacional con tecnología. Y otra cosa es la tecnología aplicada, es decir, específicamente las tecnologías de la información o la comunicación, que también comprenden un universo de fenómenos. En realidad, todas estas aplicaciones forman parte de nuestra vida diaria, es decir, todos y casi insensiblemente, porque como las usamos cotidianamente, tendemos a hasta invisibilizar su condición de tecnología. Todos, por ejemplo, realizamos videollamadas, todos mandamos mensajes de texto, de audio y de video en distintas plataformas a través de distintos sistemas de mensajería instantánea, algunos que son sistemas de mensajería instantánea autónomos, como WhatsApp, por ejemplo, y otros que son sistemas de mensajería instantánea que forman parte de redes, por ejemplo, el Facebook Messenger o el sistema de mensajería de Twitter. Todos tienen además distintos formatos, ¿no? Y todos tienen distintas particularidades. También realizamos videollamadas, como esto que estamos haciendo ahora, una videoconferencia. También nos relacionamos, bueno, por supuesto que enviamos correos electrónicos desde hace muchísimos años. También nos relacionamos con sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Todos en nuestros celulares, por ejemplo, en los iPhone tenemos un sistema de inteligencia artificial que es Siri, con el cual nos relacionamos, le pedimos cosas, Alexa, en fin. Y así tenemos la tecnología cotidianamente insertada en nuestra vida. Y esto transformó nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de desarrollar nuestro trabajo en los distintos ámbitos, hasta nuestra forma de pensar, diría yo. El relacionamiento con el derecho de estas tecnologías y de esta informática aplicada ha sido irregular a lo largo del tiempo, ¿no? Tarde o temprano iba a impactar, pero se han dado, como en general pasa con el derecho, con las transformaciones que se dan en la realidad, va un poco a la saga siempre, y con avances y retrocesos. Hubo grandes impulsos de estos temas hace años, luego retracciones, luego de vuelta avances, de discusiones sobre estos temas. De hecho, yo desarrollé una investigación formal en la Universidad Uruguaya en el año 2003, y en aquel momento el tema estaba en auge. Después el tema se retrajo. Ahora, bueno, a raíz del advenimiento de la pandemia, estos temas cobraron de nuevo una importancia fundamental. ¿Por qué? Porque los sistemas de justicia de todos los países del mundo se enfrentaron a un problema grave e inusitado y además generalizado, que es la dificultad de acceder a los tribunales. Muchos tribunales pasaron a actuar en sistemas restringidos, algunos bajo el sistema de feria, otros con actuación
no normal, por decirlo de alguna manera, normal, con algunas limitaciones, y eso dificultó el acceso a los tribunales y por lo tanto dificultó el ejercicio de los derechos y la posibilidad de componer conflictos a través del proceso. Y llevamos 2 años en esas condiciones, ¿no? Y llevamos, exactamente, ya vamos en el segundo año de esa condición. Y eso hizo que los sistemas de justicia dieran, por un lado, un salto tecnológico casi sin precedentes en muchísimos países del mundo, sin, primero, un marco normativo previo claro que estableciera las reglas bajo las cuales se litigaría con estas innovaciones, y sin que existiera en muchos casos un desarrollo del sistema bajo el cual se trabajaría, un sistema desarrollado por los poderes judiciales de cada lugar, y por supuesto sin que existieran estudios previos acerca de las posibilidades de acceso, las condiciones de aplicación, si todos y en todos los lugares estaban en condiciones de acceder a esta forma de litigar. Y eso evidentemente es un problema. Es decir, por un lado, yo creo que hay algo positivo, porque muchas de estas tecnologías creo que aportan elementos valiosos para el futuro y creo que en definitiva tarde o temprano van a estar en nuestros sistemas, pero por otro lado, si ese salto se realiza sin condiciones mínimas, podemos tener problemas como los que tú relevabas muy bien hace un momento. Porque el impacto se puede dar en distintas categorías. Es decir, el impacto de estas tecnologías puede ser realmente un impacto que puede no alterar, pero sí cambiar las características de varias de las categorías. Voy por orden, ¿no? Primero, nos cambia los problemas que se plantean a los tribunales, ¿no? Lo que Barrios en mi país llamaba el objeto del proceso, en el sentido del tema que se lleva al tribunal, el tema que se le propone a través de la pretensión. Bueno, evidentemente, la irrupción de las tecnologías cambió todo esto. Primero porque cambió la forma de documentar actos y negocios. Empezamos a hablar de documentos electrónicos o digitales, firma digital o electrónica, entidades certificadoras. Entonces cambió la forma de registrar esos actos y contratos y consecuentemente esto impacta en el proceso, porque evidentemente la forma de probar, por ejemplo, esos actos y contratos y negocios en general cambia. Y eso, bueno, afecta un montón de aspectos más, ¿no? Pero menciono un ejemplo, ¿no? En la prueba. También aparecieron nuevas formas de realizar actos de los que se realizan en reuniones de personas. Por ejemplo, reuniones de asambleas de copropietarios, reuniones de asambleas de socios de sociedades comerciales, reuniones de otro tipo de consejos directivos de personas jurídicas, directorios, etc. Bueno, empezó a utilizarse el sistema de la videoconferencia para ese tipo de reuniones. Y después aparecieron un montón de temáticas litigiosas novedosas, ¿no? Todos los temas que plantea la aplicación de Internet, de inteligencia artificial, de aplicaciones informáticas en cuanto a los derechos humanos, ¿no? El derecho al olvido, la protección de los datos personales, los cambios en la realización, en el derecho contractual, la aparición de los contratos inteligentes o smart contracts, la aparición del blockchain, la fintech, el cambio en las finanzas, ¿no? La aparición de aplicaciones tecnológicas vinculadas con las finanzas, el crowdfunding que se le llama. Por supuesto que también los cambios en las relaciones laborales, aparece el teletrabajo, ¿no? Que ahora se ha vuelto casi que una necesidad impostergable y hay que pensar, esos son problemas distintos que tenemos que resolver. Bueno, se pueden poner muchísimos ejemplos más de cómo la realidad hace que cambien los problemas que se plantean en los conflictos que se llevan a proceso. Oye, Gabriel, pero además todo esto vino para no irse. Para no irse, por supuesto. Por supuesto. Son realidades que no se van a ir y el proceso se tiene que adaptar, ¿no? Porque tiene que saber cómo componer esos conflictos respetando la idea de proceso, como tú marcabas muy bien en la introducción. Por un lado, entonces, cambia lo que Barry llamaba el objeto. Puede alterar el funcionamiento y la forma de los sujetos, ¿no? La aparición de los sistemas de inteligencia artificial, las distintas tecnologías, puede cambiar en el futuro la forma de organización de los tribunales,
Vamos a repensar y a pensar de nuevo si realmente tiene sentido la distribución actual de los tribunales, la forma de división de la competencia. Va a cambiar, sin duda, también los distintos órganos públicos que actúan en el sistema, fiscalías, defensorías públicas. Va a cambiar la forma de funcionamiento de los despachos de abogados. ¿Sí? El rol del abogado también va a cambiar, ¿no? Sí, ahí tenemos un amplio impacto en los sujetos que actúan. Va a impactar en los actos, solo a modo de titulares, para que después los conversemos un poco más. Va a cambiar la realización de los actos. Ejemplo, tuvimos un primer impacto ya hace muchos años, que esto lo vivimos hace muchos años. Utilizar la tecnología para realizar actos en las formas tradicionales. Es decir, todos utilizamos nuestras computadoras, nuestras notebooks para hacer los escritos, para después imprimirlos y presentarlos en papel, ¿no? Firmarlos y presentarlos en el formato tradicional. Ese impacto lo tenemos hace 30 años, 20, 25, 30 años o más. Entonces, eso ya fue un impacto en su momento. ¿Dirán un impacto menor? Bueno, sí, en realidad cambió nuestra forma de escribir, porque la utilización... Nos permitió el copia y pegue. El copy-paste, exactamente. Yo menciono en un trabajo reciente que publiqué en la revista Derecho Procesal, hace un año falleció el creador, el inventor del copy-paste. Ese señor tal vez falleció sin saber el servicio que prestó a los operadores del derecho, para bien y para mal, ¿no? Pero realmente cambió la forma de escribir, ¿no? Es decir, en vez de escribir con la vieja máquina en la cual uno iba haciendo el escrito y bueno, la posibilidad de introducir modificaciones después era muy complicado. Bueno, ahora uno escribe, va insertando texto, copia, pega, sube, el documento se elabora de otra manera. Notas al pie. Notas al pie, notas al pie automáticas, uno puede, correctores ortográficos, todo, es decir, utiliza todo un instrumento de tecnología que puede servir para mejorar o no los actos escritos, los actos de parte y los actos del tribunal. Todos sabemos que esto... Oye, los mejora para aquel que se preparó al efecto. Sin duda. Y empieza a escribir en cualquier desastre, ¿no? Sí, sí, sí. Evidentemente puede ser un instrumento para mejorar o para empeorar, pero para utilizado correctamente, bueno, sin duda que es una herramienta muy potente. Pero eso sucedió hace mucho tiempo, ¿no? Segundo impacto de una dimensión mucho más fuerte ya es realizar el acto directamente en un formato digital y enviarlo por medios telemáticos, informáticos, realizar el documento íntegramente en su formato digital y adjuntar todos los documentos que se incorporan como evidencia, sea en su formato digital o si tienen formato en papel, digitalizando esos documentos. Después vamos a hablar un poco más de esto, si te parece. Tercero, también irrumpe la inteligencia artificial en la realización de actos. Irrumpe, ya hace tiempo que también que la tenemos. Todos trabajamos individualmente, a ver, salvo alguien que no conozca cómo trabajamos los operadores del derecho, todos sabemos que cuando empezamos a realizar un acto, una demanda, una apelación, una sentencia, todos partimos de modelos. Tomamos un modelo de un caso anterior que nos parece parecido, empezamos a trabajar, a incorporarle argumentos, elementos. Todos se va corrigiendo. Exacto. Bueno, evidentemente hay actos que son repetitivos, ¿no? Pensemos las providencias de mero trámite de los procesos. Hay un montón de actos que se puede trabajar en base a modelos, ¿no? Incluso se pueden establecer flujos de trabajo, y eso lo han hecho varios poderes judiciales del mundo. Yo diría que hoy la inmensa mayoría, menciono el ejemplo de mi país, por ejemplo, tenemos un sistema de gestión de tribunales que trabaja en base a workflows, o sea, flujos de trabajo que generan automáticamente modelos de documentos, el juez trabaja, termina, firma, y el documento va generando la secuencia posterior. Bueno, pasa para librar el oficio, pasa para realizar la notificación, casi que prácticamente en forma automática a través del sistema de gestión, ¿no? Y eso utilizando el sistema de inteligencia artificial exclusivamente, ¿no? Finalmente, un impacto que es mucho más fuerte. Con eso hemos ganado, te interrumpo. Sí. Con eso me estás diciendo, hemos ganado un preciosísimo, valiosísimo tiempo de gestión, ¿no? Sin duda. Porque hemos acortado mucho los plazos que hacían a la burocracia judicial, ¿no? Sin duda. Pero también hemos despersonalizado todo. Porque ahora es como cuando te querés llamar
al teléfono y te atiende una computadora que te manda a otra computadora y nunca sabes alguien que te arregle el problema ni un responsable del tema, ¿no? Cosa Sí, que sí, estamos logrando en el tribunal. No llegas nunca al juez ni al secretario, ¿no? Vas sí, sí, pasando la pelota de un lado al otro. sí, sí, eso es verdad también, eso es verdad. Pero es un cambio que se va a venir y que ya se vino en la mayoría de los países y que sin duda va a cambiar absolutamente la forma de gestión de los tribunales, ¿no? Finalmente, lo que tú mencionabas, que después en todo caso también lo conversamos, la realización de audiencias, vistas, comparendos, ¿no? Actos orales en reunión de personas en sus distintas modalidades y denominaciones en los distintos países a través de la técnica de la videoconferencia. Cuarto, va a cambiar, y ya cambió también, distintas funciones, ¿no? Como lo llamaba Barrio. Cambia la función probatoria. Tenemos, por un lado, la técnica de la videoconferencia, que también se utiliza para la práctica de pruebas, ¿no? La recepción de testimonios, el interrogatorio de un perito, por ejemplo, se realizan en el marco de una audiencia, pero ahí ya estamos hablando vinculado a la función probatoria. La aportación de documentos digitales a la que me refería hoy. La práctica de pruebas mediante drones, ¿no? Es decir, utilizar un dron, por ejemplo, para la práctica de una inspección judicial de lugares de difícil acceso. Imaginemos, por ejemplo, inspeccionar un campo de gran extensión territorial para saber si ese campo está poblado, si tiene ganado, realizar un relevamiento fotográfico, o de lugares geográficos de difícil acceso, o de lugares peligrosos. Bueno, es una herramienta también para la realización de inspecciones o para la preparación de documentos, por ejemplo, videos, fotos, para ser aportados en juicio. Este es un tema que ya está regulado en algunos países y sobre los cuales se está discutiendo también en varios lugares. El uso también, vuelvo ahora vinculado a la prueba, de la inteligencia artificial vinculada a la prueba, ¿no? La inteligencia artificial ya se está pensando en todo el mundo como un sistema para preparar la producción de las pruebas, para la producción misma de las pruebas y para evaluar las pruebas, ¿no? Sí, hay un montón de aportes que la inteligencia artificial se está pensando que puede dar a la prueba. El cambio en la función de sentenciar, ¿no? Ni que hablar porque cambia el formato en que se dictan las sentencias, se pueden dictar en formato digital también, pero también por lo mismo de la inteligencia artificial. No estoy hablando acá siquiera de los jueces robots de los cuales se habla mucho, pero ya hay experiencias comparadas en varios lugares. El otro día en una actividad que me invitó nuestro común y querido amigo Gustavo Calviño, hablé de este tema, las distintas experiencias que se han dado en varios lugares del mundo de sistemas de inteligencia artificial que auxilian al juzgador en la actividad de sentenciar, con distintos niveles, con éxitos y con fracasos y con un montón de desafíos, ¿no? que genera esto. También cambia, o puede cambiar, la actividad de ejecución. Después, en todo caso, también podemos conversar de esto. ¿Cómo puede cambiar la posibilidad de ejecutar resoluciones, sentencias del tribunal con el auxilio de la inteligencia artificial? Y por último, en este rapidísimo relevamiento de impactos, que se tramite todo el proceso en formato digital. Eso ya existe en algunos lugares, hay experiencias de procesos, por supuesto, no estatales, íntegramente en línea, algunos desarrollados, por ejemplo, como procesos arbitrales, y otros como sistemas de composición de conflictos, sobre todo de empresas que se dedican a la venta en línea, ¿no? Como eBay, por ejemplo, que tiene su sistema de composición de conflictos en línea. Pero también hay algunas experiencias estatales en algunos lugares del mundo de procesos que se desarrollan íntegramente en forma digital. Y ahí ya es todo desarrollado en un formato digital y a distancia y con la aplicación de todas estas tecnologías. Los impactos son muy grandes y son muy variados, y por eso un poco lo que decía hoy al principio, en todo caso ahora podemos discutir sobre algunos temas específicos, pero de lo importante que es, como tú decías hoy, la irrupción de esta tecnología se viene, no va a darse marcha atrás en esto. Estos sistemas de tecnología van a estar necesariamente en nuestros procesos, entonces tenemos que pensar cómo generar un marco normativo claro, cómo discutir desde la mirada del derecho sobre esto para preservar ciertas garantías mínimas y ciertos requisitos mínimos, discutir con qué alcance, en qué medida, con qué condiciones, dónde, cómo,
Y después también en la implementación, porque evidentemente no todos los países son iguales, no todos los países tienen el mismo nivel de acceso a Internet, por ejemplo, o a herramientas informáticas, por ejemplo. Creo que en este Uruguay está mejor que otros países porque, bueno, hay un gran nivel de acceso a Internet entre la población, hay un buen nivel de acceso a la informática. De hecho, nuestros estudiantes en la escuela pública reciben desde los primeros años lo que se llama la Ceibalita, que es una notebook con la cual trabajan desde los primeros años de formación escolar. Pero bueno, no todos los países son iguales, no todos los lugares dentro de un país son iguales, no todos los profesionales tienen el mismo nivel de adaptación en todos los lugares, y no todos los poderes judiciales tienen los sistemas de gestión adecuados y suficientes para trabajar con esto. Entonces, hay que esto discutirlo y conversarlo en cada lugar y en las condiciones que se tenga en cada lugar y en cada momento. Oye, lo que a nosotros nos respecta, habría que pensar en introducir una materia más en la Facultad de Derecho, que es litigar por estas vías. Sí, hay que pensarlo. Porque no es lo mismo que te preparen en un curso de litigación a hacer una alegato oral que hacerlo acá, frente a una cámara, donde perdés la gestualidad. O sea, habría que pensar en incorporar una materia más que nos enseñe a todos a manejar. Yo aprendí a los ponchazos, los golpes en esto. Sí, claro. Pero la mitad de mis amigos no tienen la menor idea de lo que estamos haciendo. Tengo un teléfono para hablar por teléfono, te dice. Y pierden allí teléfono de 1.000 dólares para hablar por teléfono. Oye, es una realidad todo esto, ¿no? Porque tengo muchas preguntas para hacerte. Quiero ir ganando tiempo. A ver, sobre el ya viejo y manido tema de la prueba a través de documentos digitales. ¿Cuál crees vos que es el estado actual del tema? Bueno, este es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de lo que estábamos hablando, ¿no? Fijémonos que el correo electrónico, por ejemplo, es un documento digital que todos utilizamos hace muchísimos años. Surgió a mediados del siglo XX en aplicaciones académicas, después se extendió para usos militares y después se extendió universalmente para uso generalizado en fines del siglo XX, en las últimas, sobre todo se hizo muy popular en las últimas 2 décadas del siglo XX, pero no es una tecnología que se pueda llamar nueva. A mí me sorprende a veces ver trabajos que se llaman nuevas tecnologías y procesos o cosas por el estilo, y hablan del correo electrónico como nueva tecnología. Bueno, a ver, o del WhatsApp. O del WhatsApp, que ya tiene un montón de tiempo. Y todos lo utilizamos en nuestra... bueno, hay sistemas de mensajería instantánea más antiguos, el SMS, el MMS, en fin, hay distintos sistemas de mensajería que tienen muchísimo tiempo, ¿no? O sea, me sorprende tu nivel de conocimiento de estas cosas. Tienes una profesión aparte de abogado. me tuve que meter en este tema y me he ido familiarizando con los términos. Incluso he hablado mucho con ingenieros sobre este tema porque me interesa entenderlo realmente. Y bueno, y es un tema sobre el que vengo reflexionando hace mucho tiempo, pero increíblemente, el correo electrónico, que seguimos hablando como si fuera una nueva tecnología, en pleno siglo XXI, los abogados seguimos discutiendo sobre cómo aportarlo en juicio. Y esto la gente no lo entiende. Te vuelvo a preguntar, ¿qué soluciones das vos a estos correos de email, de WhatsApp, Bueno, etcétera? A ver, primero, por supuesto que todo dependerá de los regímenes normativos de cada país. En abstracto, a mí me parece que es un documento, por supuesto que tiene otro formato distinto, pero es un documento en el sentido amplio del concepto, en el sentido de que es un ente que tiene aptitud para representar un hecho que se quiere probar, ¿no? En ese sentido amplio, por supuesto que no es un documento en el sentido, si por documento nos restringimos al concepto de documento en formato papel. Ahora, si entendemos que documento es cualquier ente con aptitud de representar algo, bueno, es evidentemente un documento que tiene características distintas a la del documento papel. Podemos llamarlo documento, podemos llamarlo de otra forma, ¿no? Ese documento tiene como característica única
que se dan todos esos tipos o formatos, que es un documento digital. A veces se habla de documento electrónico, es una expresión inapropiada en realidad, porque documento electrónico supone que se transmite a través de electrones, y eso no siempre pasa con los documentos digitales. Lo que es único e invariable en el documento digital es que se construye en base a dígitos, ¿tá? Y por eso se le llama digital, en base al lenguaje binario, aunque ahora se habla de otra categoría que son los documentos cuánticos, pero esto es otro tema, es un lenguaje nuevo, distinto al lenguaje binario, que bueno, que en realidad todavía recién se está conversando sobre estos temas, sobre todo en derecho todavía estamos bastante lejos. Pero el documento digital, que es como así se lo llama, lo que tenemos que pensar es primero cómo se aporta, cómo se produce en juicio, cómo se evalúa. Por supuesto que esto puede estar regulado, y en cada país nos encontramos con regulaciones diferentes. Hay países que no tienen regulación alguna, entonces, como tú decías, se discute primero si es, bueno, por supuesto que en general todos nuestros países tienen una cláusula que admite cualquier medio de prueba no prohibido por la ley, con lo cual, aunque sea como medio no prohibido, ingresa en general en nuestros ordenamientos. Y ahí entramos a buscar, bueno, pero está bien, lo admitimos, pero ¿bajo qué sistema lo producimos? Y en general se tiende a pensar, en muchos países, bueno, la regla análoga que rige esto es la de los documentos escritos. Pensemos en aplicarle esas reglas en la medida que podamos. En otros países está regulado específicamente la forma de aportarlos, de producirlos, y eso me parece que es lo más razonable, tener un sistema de regulado que establezca específicamente las reglas para este tipo de documentos. Cuando no las hay, tenemos que pensar, y no es tan fácil como decir, aplico por analogía las reglas de los documentos escritos. Porque el formato es distinto, pensemos. A ver, la aportación se podría hacer físicamente como se aporta el documento papel en la etapa que corresponda según el distinto ordenamiento que se trate. Bueno, sí, como se aporta el documento en papel, se podría aportar el documento digital en un formato digital, en un soporte que soporte el formato digital, que puede ser un pendrive, que puede ser un disco, cualquier soporte que se pueda utilizar en ese sentido. Lo que es equivocado, algo que se hace muy seguido en mi país, es, por ejemplo, para agregar el documento electrónico, imprimir el documento electrónico y agregar la impresión. Bueno, eso evidentemente es una copia simple en papel del documento digital, o sea, la nada misma, en realidad. Porque no tenemos manera de verificar la autenticidad, la genuinidad, de eventualmente, si se impugna, poder corroborar esa autenticidad o esa genuinidad del documento. En otros casos también lo que se hace, y es muy común en nuestros países, es una comprobación notarial. El notario escribano ingresa al correo, constata que hay un documento, un correo, por ejemplo, dirigido de fulano a fulano, de la cuenta tal a la cuenta tal, y transcribe el contenido del documento. Bueno, eso tampoco es respetar el formato digital, porque eso en realidad es un documento en papel, no es el documento digital. Entonces, cuando el formato digital lo permite, lo podemos agregar en general en un soporte para ser incorporado y ser visualizado. En otros casos no es así. Por ejemplo, ¿cómo incorporo un mensaje de WhatsApp? Bueno, ahí yo no puedo, como en el correo electrónico yo lo puedo bajar en un formato, por ejemplo, en un formato HTML, en un formato de Outlook Express, en un formato de Microsoft Outlook, lo que sea, y lo grabo y lo incorporo en el pendrive. El documento WhatsApp, yo lo que puedo incorporar a lo sumo en un formato digital es una copia a través de una foto, el screenshot, saco una foto, como hago muchas veces con el celular, pero ese no es el documento digital original, es una copia, que es una foto. Pero yo no puedo ahí verificar la autenticidad, ni quién lo mandó, ni a quién lo mandó, ni si ese es el documento con ese contenido. En esos casos, la única forma de poder incorporar y producir ese documento como prueba es mediante la visualización del documento en un aparato, que puede ser en el aparato celular o puede ser en una computadora, porque el WhatsApp puede ser WhatsApp web, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer en ese caso? Proporcionar el acceso en el momento de ofrecer la prueba. Digo, todo dependerá de la regulación. Yo estoy pensando acá en abstracto, más allá de toda regulación, exhibir el aparato celular o exhibir la notebook o lo que sea
con el programita WhatsApp ingresando desde la cuenta del usuario y verificar si hay un mensaje de WhatsApp del número tal al número tal y con ese contenido. Esa es la forma de incorporarlo. Hay un tema interesante que se plantea sobre todo en casos de dificultad probatoria, por ejemplo en los temas de acoso, que ahora están se plantean con mucho más frecuencia que antes, acoso de todo tipo, me refiero, ¿no? Acoso en el trabajo, acoso sexual, etcétera, etcétera. O en otras problemáticas que se han generado actualmente, muchas veces los mensajes se envían y al tiempo o rápidamente se borran. ¿Ah? WhatsApp tiene la posibilidad de borrar el mensaje definitivamente. Vieron que tiene dos funciones, una que es borrar solo para mí o borrar para todos, que lo peor que puede pasarle al que lo quiere eliminar es poner borrar para mí, porque después ya perdió la posibilidad definitivamente de eliminar ese mensaje de la cuenta, o eliminarlo para todos, con lo cual lo elimina totalmente. Hay sistemas, aplicaciones de mensajería, que ya está proyectada su eliminación, ¿no? Hay sistemas de mensajería instantánea, como Snapchat, por ejemplo, en el cual la lógica del sistema es que el mensaje se manda y se elimina en un periodo de tiempo breve. Entonces, en esos casos, ¿cómo lo conservo? Bueno, en esos casos muchas veces lo único que queda es el screenshot o pantallazo, ¿no? Es decir, sacar la foto en el momento del documento. ¿Eso es un documento digital? Bueno, sí, la foto es un documento digital, pero no es el documento digital original, es un documento digital distinto. Puede tener aptitud probatoria y eventualmente puede tenerla. ¿Ah? Va a tener, por supuesto, se tendrá que evaluar ahí al valorar, tal vez si está acompañado de otras pruebas, por ejemplo, el testimonio de un compañero de trabajo que vio el mensaje de WhatsApp porque se lo mostró en el momento y además le sacó una foto, bueno, ahí tendremos evidencias que juegan en conjunto. Pero quiero decir, hay que ver en cada tipo de documento las particularidades, pero la forma de aportación, si bien puede parecerse a la del documento escrito, no es igual. La impugnación del documento. Pensemos si se impugna. Bueno, se supone que si yo incorporo un documento en su formato digital, la otra parte tiene acceso a ese documento digital, puede consultarlo, puede pronunciarse y decir, no es un mensaje que yo mandé, no es auténtico, es falso, fue falsificado, fue cambiado el contenido, no lo mandé en esa fecha, etcétera, etcétera. Y tiene la posibilidad, bueno, la ley tendrá que reglamentar en qué momento tiene que pronunciarse, porque no es lo mismo que en el documento papel, según el momento en que se incorpore y la forma en que se incorpore, en función de las diferencias que mencionaba antes, y tendrá que regular cómo se impugna, en qué momento, por qué vía. Y finalmente la evaluación, ¿no? Cómo se evalúan, cómo se valoran, porque no es tan fácil como aplicar mecánicamente las reglas de valoración de los documentos en papel, ¿no? En esto hay distintos sistemas, hay sistemas que, porque hay distintos tipos de documentos. No es lo mismo un mensaje de WhatsApp, un correo electrónico, que un documento enviado con firma digital avanzada. Pues si yo envío un documento con firma digital avanzada, que tiene una entidad certificadora, que me permite certificar que el documento fue enviado desde ese usuario a este otro usuario y que no fue alterado, no es lo mismo, ¿no? Con un sistema de firma digital avanzada, o firma electrónica avanzada, como se lo llama en otros países, o simplemente firma digital, es decir, con una entidad certificadora, evidentemente... Explica, por favor, qué significa, para que te vas siguiendo, qué es una firma digital avanzada. Claro, la firma digital... Ahí está. La firma digital avanzada es un sistema en el cual se utiliza un sistema que se llama de claves asimétricas. Una clave abierta y una clave privada. Y hay una entidad certificadora que se llaman terceros certificadores o terceros de confianza, que permite certificar, hay todo un sistema establecido para esto, permite certificar que efectivamente, si A firmó con la firma digital enviando un documento a B, efectivamente ese documento A se lo envió a B y ese documento es ese y no ha sido alterado. Entonces, esto evidentemente le da un valor desde el punto de vista probatorio que probablemente, y sí probablemente, deba ser equiparado al valor que puede tener un documento celebrado ante un notario. Porque tecnológicamente da la misma seguridad, o aún superior incluso. Entonces tenemos que darle un valor equivalente. Ahora, a correo electrónico no.
Si el correo electrónico en realidad es un documento privado en el cual la autoría puede discutirse. Entonces ahí la ley tendrá que reglamentar si lo presume auténtico salvo que el otro se oponga, aplicando el sistema general, o si hay que hacer una autenticación previa. En fin, tendrá que cada ley, pero pensando en el distinto... En ese documento vos sabés de qué máquina salió. ¿De qué cuenta? El ID del teléfono, vos sabés de... Pero puede que no lo haya mandado el titular de la máquina. Claro, puede que no lo haya mandado, puede que esa máquina no corresponda a su usuario, ¿no? Pensemos en un correo electrónico, que dice que fue enviado de un correo electrónico en el que el usuario que aparece identificado como Adolfo Alvarado, pero en realidad es una cuenta creada a ese efecto. Bueno, es muy fácil crear una cuenta, yo le pongo a Adolfo alvarado5@gmail.com y bueno, y la gente puede pensar que es Adolfo Alvarado, pero capaz que no lo es. Entonces, ¿cómo podemos corroborar la autenticidad de ese documento? Bueno, podemos establecer una regla que diga, si yo incorporo un correo y digo que mi contraparte, Adolfo Alvarado, me mandó este correo y lo incorporo en su formato digital, y Adolfo Alvarado tiene la posibilidad de visualizar ese documento y pronunciarse, que se presuma auténtico salvo que él se oponga, por ejemplo. O no, o decir, no, mire, usted si quiere utilizar este documento, previamente va a tener que hacer una diligencia similar al reconocimiento de firma, por ejemplo. Cada país tiene que resolver esto con reglas claras, evidentemente. Y pensando que no todos los documentos digitales son idénticos. No es lo mismo un mensaje de WhatsApp que un correo, que un mensaje de Snapchat, que un mensaje, que un correo enviado con firma digital. Y otro tema que... Quiero que recuerdes esto, Gabriel. La idea fue, empezamos con el Telex, con aquella máquina que pasea puntitos en las letras. Pasamos al fax. Y ahora repetimos con el email. Los problemas son siempre los mismos, porque se hacen millones de contratos por día, con Telex, con fax, y sin embargo seguimos dándole vuelta a cuál es el valor probatorio de cada documento, ¿no? Cuál es la convicción que el juez puede tener respecto de cada cosa, ¿no? ¿Vos crees que algún día se solucionará esto realmente? ¿Tendremos normas claras para que los jueces puedan actuar? Yo creo que tenemos... Vamos 60 años con esto, ¿eh? Sí, tenemos el deber de solucionarlo. Los operadores tenemos que trabajar y discutir y resolver este tema de una vez por todas y establecer reglas claras. Que, ojo, no es un problema de nuestras legislaciones, de nuestros países. Uno mira la legislación española, la ley de enjuiciamiento civil española, aún hoy están discutiendo acerca de estos temas, a pesar de que aparentemente la ley tenía una regulación, pero se discute, uno lee cada autor español y tiene una opinión distinta. Los alemanes lo regularon bastante bien. La ZPO tiene una regulación en su edición vigente, tiene una regulación bastante buena. Los italianos hicieron una regulación de este tema muy compleja y de la presentación de los actos escritos también, la presentación de demandas u otros escritos judiciales muy compleja a través de lo que Picardi te dice que es una estratificación normativa casi que incomprensible, porque hay distintas normas de distinto nivel que han regulado el tema, con lo cual Picardi hasta se pregunta si no hay algún problema en cuanto a muchas de esas disposiciones de distinto nivel regularon temas que podrían estar invadiendo la regulación por ley, es decir, la regla de que el proceso tiene que estar en principio regulado por una ley predeterminada, ¿no? A través de reglas reglamentarias de nivel infralegal se han establecido un montón de modificaciones. O sea que es un problema que se está discutiendo en todo el mundo todavía, pero tenemos que pensar y buscar una solución. Otro problema que te deslizo, que es para discutir aparte, ¿no? La utilización de lenguajes en documentos digitales, de lenguajes que no son el lenguaje escrito, el lenguaje a través de símbolos, la utilización de los emoticones. En las últimas jornadas que tuvimos de Procesal, cuando nos podíamos juntar en Uruguay en el 2019, en Minas, este fue el tema, a mí me tocó ser relator por este tema, y en alguna de las ponencias se trató y se mencionaban algunos casos, como por ejemplo un caso en Israel, en el cual creo que era un contrato de arrendamiento de un inmueble, en el cual un interesado pregunta, bueno, ¿y cuáles son las condiciones de arrendamiento? Bueno, le manda cuáles son las condiciones, y el interesado contesta, con un dedito para arriba,
una mujer, ese símbolo de la mujer que está bailando, y una copita como festejando, como brindando. El otro interpretó que había aceptado. Y el tema se llevó a los tribunales. Y un juez resolvió que efectivamente eso podía ser una aceptación. Bueno, esto se plantea, se está planteando en todos lados. Continuamente se va a seguir planteando y se va a seguir discutiendo sobre cómo evaluar estas expresiones, declaraciones, y qué valor tienen. Se está discutiendo en el derecho contractual, y tenemos que discutir la prueba también, ¿no? Y la evaluación, que es un tema muy vinculado también con el enfoque que se le dé al derecho sustancial. También porque el lenguaje de cada red, por ejemplo, es distinto. No es lo mismo el lenguaje que se utiliza, el lenguaje escrito y el lenguaje en símbolos que se utiliza en WhatsApp que el que se utiliza en algunas redes sociales. Hay redes sociales que tienen sus propias características de formas de comunicación, ¿no? Y eso son cosas que hay que evaluar en la valoración probatoria, y son temas que tenemos que discutir, ¿no? Cómo generar algunas pautas para esto, porque si no, bueno, ya lo tenemos a este tema arriba de la mesa. Y eso, si no se lleva a una rápida solución, va generando una jurisprudencia errática, además una inseguridad jurídica absoluta, ¿no? Claro. Aquí podés ganar en la sala 1, perderlo en la 2, si fuera posible empatar en la 3, y eso es terrible para la gente, ¿no? Sí, claro. Yo recuerdo hace muchos años, cuando yo tenía la revista Estudios Procesales, un trabajo muy bueno de Adolfo Yersi Vidal, lo publiqué en mi revista, llamó Igualdad ante la ley y jurisprudencia contradictoria. Lo recuerdo. Esto se da todos los días, y nadie lo mira desde la óptica de la desigualdad legal que eso nos produce, ¿no? Porque yo gano y pierdo el mismo asunto en un tribunal o en el otro, ¿no? Oye, Sin duda. me encanta esta charla, ¿eh? Es una pregunta importante. ¿Has pensado en drones para hacer Sí, prácticas de prueba? sí, es un tema que lo he venido pensando también. Hay países que tienen alguna regulación. Por ejemplo, la ley de enjuiciamiento criminal española tiene algunos, la ley de enjuiciamiento criminal española tiene muchos años, por supuesto, pero ha tenido muchísimas modificaciones. Y en una de esas modificaciones se reguló la posibilidad de utilizar drones para la recolección de evidencias en el proceso penal. En otros países no hay una regulación específica, pero ya se está pensando, ¿no? Por ejemplo, en un trabajo que publiqué en la revista de Derecho Procesal, en nuestra, la uruguaya de Derecho Procesal, en la última, analicé un montón de temas vinculados a estos que estamos conversando, y uno fue este. Entonces ahí me preguntaba, por ejemplo, el dron, que además los drones pueden ser de distinto tipo, ¿no? El dron puede ser Explica qué es un dron para quien no lo sepa, por favor. ¿Qué es un dron y cómo puede ser? Ahí está. El dron es, en definitiva, un aparato que realiza un vuelo no tripulado, es decir, es un aparatito que desarrolla un vuelo que puede ser programado previamente, es decir, yo puedo establecer cuál es la ruta que va a seguir el dron en base a una programación, y el dron sigue esa ruta y realiza las acciones que yo le pido, toma fotos, registra videos, o que puede ser dirigido en el momento. Y yo puedo en el momento mismo manipularlo físicamente y hacerlo ir por los lugares que yo quiero que se registre. Entonces, esos sistemas de vuelos no tripulados que llamamos drones plantean un montón de desafíos, ¿no? Desde el punto de vista probatorio, a ver, me puede servir como parte para preparar el juicio. Yo puedo utilizar un dron, por ejemplo, para sacar fotografías de un lugar, ¿no? Hoy las fotos que vemos por drones y las filmaciones que vemos por drones son extraordinarias, ¿no? Hay mucha gente que se está dedicando a fotografiar y a filmar nuestros países, y de repente filmar lugares históricos, y lo que se puede ver y apreciar es fantástico, ¿no? Desde el aire. Bueno, yo puedo tener registros por foto o registros por video que antes eran muy difíciles de obtener. Podía obtenerlo, sí, pero era costoso y no era de tan buena calidad. Hoy lo puedo obtener con cualquier dron, puedo obtener una filmación buena o fotos buenas para aportar en juicio. En ese caso, ¿qué voy a tener como resultado? Un documento que va a ser una foto o un video que lo voy a aportar en un formato, lo voy a aportar en un pendrive, por ejemplo, y se va a regir por las reglas de aportación de esas pruebas en general. Pero también puedo utilizarlo para producir una prueba
durante el juicio, por ejemplo, para inspeccionar un lugar, una herramienta para inspeccionar un lugar. Por ejemplo, pensemos que le pedimos al juez inspeccionar un campo para saber si ese campo tiene ganado en tales y cuales potreros. O inspeccionar, por ejemplo, un lugar de difícil acceso, por ejemplo, un lugar, la realización de una obra o del lugar donde ocurrió un accidente, por ejemplo, en un río, por ejemplo, en una montaña, en una sierra, por ejemplo, en un lugar con mucho monte, ¿no? Monte, bosque, selva, ¿no? Y queremos constatarlo eso. Bueno, se podría realizar la inspección de ese lugar, ¿no? Con una persona que sea el técnico encargado de manejar el aparato para dirigirlo a los lugares que se quieren inspeccionar, de acuerdo a lo que las partes hayan peticionado inspeccionar y bajo la dirección del juez, que dirá, bueno, de acuerdo a lo que se pidió y se ordenó, que el aparatito vaya por acá, que filme acá, que filme acá. Bueno, eso perfectamente se podría hacer. Tenemos que ver las reglas de cada país. En el Uruguay hay una regla bastante amplia que establece que para la realización de inspecciones se pueden utilizar los instrumentos tecnológicos, que básicamente esa es la lectura, no es el tenor literal de la disposición, ¿no? Que fuera menester. Que fuera claro, entonces se puede, y hace mucho tiempo que se utiliza, por ejemplo, sacar fotos en el momento y en el lugar, antes con cámaras, ahora con los celulares, que después se aportan al expediente. Bueno, ¿por qué no utilizar un dron para eso? Para el proceso penal, también, nosotros tenemos una regla en el Código del Proceso Penal Nuevo que regula la videovigilancia. ¿No? Es decir, que se puede, el fiscal en la recolección de evidencia, ahí todavía no es prueba, ¿no? En la búsqueda de evidencias por el fiscal, se autoriza que el fiscal pueda colocar sistemas de videovigilancia en lugares públicos. Y que pueda, sin autorización del juez, simplemente comunicándole al juez de garantías que está utilizando ese sistema de videovigilancia pública. Por ejemplo, poner una cámara en una plaza para constatar que en ese lugar se está realizando tráfico, venta de estupefacientes, ¿no? O cualquier otra actividad ilícita. Bueno, el aparato de videovigilancia puede ser estático, una cámara colocada en un lugar, o puede ser un dron. Y si el fiscal quiere realizar tareas de videovigilancia que refieran a lugares cerrados, o por supuesto domicilios, bueno, ahí se rige por las reglas de inspección de lugares cerrados o de inspección de domicilios. Evidentemente ahí se requiere autorización judicial, pero es posible utilizar también un sistema de videovigilancia para esto. Bueno, esto da unas posibilidades probatorias extraordinarias, evidentemente, en el proceso penal, que tenemos que pensar, que hay que reglamentar bien y que hay que pensar desde el punto de vista de las garantías y que hay que pensar también las condiciones bajo las cuales esa prueba se puede considerar, esa evidencia, perdón, legítimamente obtenida, y por lo tanto si se puede incorporar después o no a juicio. A ver, la cámara oculta es una prueba ilícita en todas partes, ¿no es cierto? Claro. Y nadie lo aceptaría, ¿no? Tenemos cientos de películas de las cosas que están dando con aquel cuento de Tinelli, que es una cámara oculta y enloquecía a la gente, ¿de acuerdo? Sí. ¿Qué diferencia encontrás en la cámara oculta que yo te hago a vos de la cámara que está puesta en una plaza o en un centro comercial o en una tienda, o en un ascensor, por ejemplo? Bueno, a ver. Que diga que está en la cámara o que no lo diga. ¿Qué Bueno, valor que le encontrarías a diferencias? ¿A la personal mía para ver un cohecho en el cual yo lo estoy provocando o la que está en el shopping? bueno, en el caso de la cámara oculta que vos decís, ahí se mezclan un montón de cosas más. Hay países que ya regulan la figura del agente encubierto y la provocación para incurrir en delito, y está regulado. Y está Horroroso, ¿no? Horroroso. sí, sí, Horroroso. sí. Un montón de problemas. Evidentemente está regulado, sobre todo en materia de delitos vinculados con estupefacientes, tráfico, etcétera, pero está previsto en las leyes de varios de nuestros países. En mi país. ¿Eh? En mi país. Sí, sí, en el Uruguay El también. testigo encubierto está en mi país. Sí, sí, en el Uruguay también está regulado en una ley especial, está previsto expresamente. Bueno, ahí está ese ingrediente distinto. En el caso de la videovigilancia, pensemos cámara estática o móvil, pero pensemos una cámara puesta en un lugar público, que dice, está claramente visible, ¿no? Para cualquiera.
se comete, pero no está puesta con el propósito, tal vez, con el propósito de registrar delitos, sino que está puesta con otro propósito, una cámara que está puesta, por ejemplo, por seguridad de un comercio, por ejemplo, que pone la cámara, pero no para utilizarla necesariamente con fines probatorios. Bueno, pero esa cámara está visible, está para cualquiera. A veces hay lugares que entramos que dice usted está siendo filmado. Bueno, Sonría que está filmado. sonría que está siendo filmado, ahí está. O, para poner un ejemplo parecido, uno llama de repente a un lugar y si usted está siendo grabado, esta conversación está siendo grabada para propósito, usted tiene un aviso, ahí lo que hay que evaluar es si existiendo un aviso que pudo ser efectivamente visualizado o estando uno en un lugar público, podemos decir que esa prueba es ilícita o no. Porque en realidad yo sé que estoy en un lugar público, que me estoy desenvolviendo en un lugar que puede ser visualizado. Como me puede registrar la cámara, me pueden ver muchas personas que pueden ser potenciales testigos, y por lo tanto ahí me parece que bajo ciertas condiciones se podría admitir la legitimidad. Distinto, Pareciera que no es ilícito, ¿no? Pareciera claro, a simple vista. Claro. claro, parecería que no es ilícita, salvo, por supuesto, bueno, que se trate por alguna particularidad especial del caso, pero en principio no. Bueno, yo recuerdo un caso que se planteó hace unos años en mi país, el cual era el ejemplo extremo, ¿no? Era una cámara puesta en el vestidor de damas, ¿no? en un comercio que, entre otras cosas, vendía ropa, ¿no? Entonces una señora es detenida al momento de salir del establecimiento porque decían que tenía ropa que se había guardado, ¿no? debajo de sus propias ropas, ¿no? Y se había descubierto porque se había registrado con una cámara que estaba en el vestidor. Bueno, evidentemente esa prueba era ilegítima, porque afectaba la intimidad. La persona había sido filmada desnuda, o con posibilidad de estar desnuda al momento de cambiarse. Evidentemente que en ese caso la obtención de la prueba era ilegítima. Ahora, en el medio hay un montón de grises, ¿no? En el medio de esos dos extremos que parecen muy claros, hay un montón de grises, de situaciones intermedias que hay Claro. que evaluar caso a caso. No es lo mismo, yo ponía el ejemplo de la grabación de la conversación, ¿no? Evidentemente, si yo intercepto una conversación telefónica de un tercero, eso es una prueba que puede ser prohibida, incluso en algunos países es delito, ¿no? Ahora, si estamos en una conversación, tú y yo, y acordamos que esa conversación se va a grabar, para el efecto que sea, por ejemplo, porque es un acta de una reunión, de un directorio, y que la vamos a grabar porque después la vamos a transcribir, y todos damos nuestro consentimiento a que se grabe, y se graba, y bueno, es difícil cuestionar la legitimidad. Claro, Ahora, claro. si yo pongo en esta conversación, te estoy grabando, y tú no sabes que te estoy grabando, y se quiere incorporar después eso como evidencia en el juicio, ya estamos en el terreno de lo gris, ¿no? Entonces, el tema es que tampoco se pueden regular todas las hipótesis. Entonces, en este punto, esto evidentemente genera una enorme inseguridad, hay muchísima jurisprudencia sobre esto en todos nuestros países, porque hay un montón de grises intermedios, sin duda. Pero el dron nos da otras posibilidades Así es. extraordinarias, porque el dron se puede introducir en cualquier lugar. Y evidentemente habrá que juzgar en cada caso en qué medida se pueden estar afectando derechos fundamentales, la intimidad, la inviolabilidad del domicilio, la privacidad, etc. Oye, Gabriel, estamos ya excediendo la hora y me queda una pregunta final para hacerte. Y con eso vamos a terminar, pues ya se nos pasó la hora, ¿no? ¿En qué pueden ayudarnos la computación y las TIC para mejorar los sistemas de ejecución de sentencia? Que hablaste al principio de esto. Quedamos en Sí, decir, después nos olvidamos del tema. sí, es verdad. Sí, un montón de temas que quedan en el tintero que este, eh, son tantos los impactos, como decía ahí al principio, que podríamos Claro. estar discutiendo mucho rato sobre esto. La ejecución, yo tengo la impresión, y creo que es compartida en general, de que es la gran cenicienta de nuestros sistemas. Uno mira los sistemas de ejecución y es la gran olvidada. Me refiero al proceso civil, por supuesto. No quiero entrar ahora en las particularidades de la ejecución penal. Pero la ejecución es la gran olvidada de nuestros sistemas,
Seguimos teniendo sistemas de ejecución que están pensados, que tienen siglos de antigüedad, con adaptaciones puntuales, y con un montón de deficiencias regulatorias y prácticas que hace que el sistema de ejecución no sea eficiente. Imaginemos todo lo que nos puede ayudar, por ejemplo, la inteligencia artificial en la ejecución. Pensemos hoy cómo se desarrolla, por ejemplo, la ejecución de una obligación de pagar cantidad de dinero, ¿no? En algunos países se llama vía de apremio, en otros se llama de otras formas. Bueno, como se trata de una obligación de pagar cantidad de dinero, bueno, salvo que yo encuentre dinero en el patrimonio del deudor, si yo encuentro dinero, lo que tengo que hacer es embargo el dinero, liquido y se paga y punto. Si yo no tengo dinero identificado, lo que tengo que hacer es primero identificar bienes del deudor que yo pueda utilizar para esto, seleccionar cuáles me sirven para realizar forzadamente. Eventualmente, en algunos países se prevé la tasación o valoración de ese bien, sacarlo, enajenarlo forzadamente y con el producido pagar al acreedor. Enajenación forzada, que además en general está muy reglamentada. Todos los países admiten el remate, ¿no? El remate a través de un rematador designado por el juez. Algunos países, por ejemplo, en ese sentido, tu provincia tiene una regulación que en su momento fue avanzada, que preveía la posibilidad de que si eran valores, por ejemplo, se rematara a través de un corredor de bolsa, que si eran, es decir, según la particularidad del bien, facilitaba otras formas de enajenación simplificada, por decirlo de alguna manera, en caso de bienes específicos. Pero esas no pueden ser las únicas formas de lograr satisfacer una obligación de pagar cantidad de dinero. Podríamos tener, además de la enajenación forzada, sistemas de administración forzada. Bueno, hay, por ejemplo, en algunos países la Ley de Enjuiciamiento Civil española. El viejo Código de Procedimiento Civil uruguayo preveía algo parecido a una anticresis judicial, que era que se administraba el bien fructífero para que con los frutos de ese bien se pagara al acreedor sin necesidad de realizarlo forzadamente, ¿no? O la adjudicación forzada, que es una especie de dación en pago forzada, que puede funcionar como alternativa para evitar una realización forzada cuando eso satisface al acreedor. De repente el acreedor dice, bueno, perder el tiempo en toda una realización forzada, cuando un bien de repente cubre satisfactoriamente, después de discutir el valor que tiene, liquidar el crédito, etcétera, y capaz que puede ser una forma rápidamente de realizar. ¿Qué nos puede ayudar la Y mucho ejecución? más práctica, porque el pago se podría, al ser aceptado, se realiza de verdad. Vamos a la subasta, se puede obtener un precio menor por la razón que fuere. Ahora, por ejemplo, los remates, nadie compra en subasta y entonces las deudas seguirían y tendrían nuevos intereses, quién sabe hasta cuándo, ¿no? Claro, en mi país la adjudicación forzada está prevista, pero solamente cuando el remate fracasa. ¿Sí? No hay postores en el remate, fracasa el remate, se frustra, está previsto que se le pueda dar la opción al acreedor de tomar en pago el bien. Bueno, ¿por qué no habilitarlo como posibilidad primera junto con la posibilidad de realizar forzadamente? ¿En qué nos puede ayudar la inteligencia artificial en esto? Nos puede ayudar a, si nosotros tuviéramos, acá hay que ver las limitaciones de regulación de cada país, un sistema que nos permita identificar en los registros públicos, siempre que esto se permita en el país, porque por ejemplo en mi país los registros de bienes no se puede hacer una búsqueda patronímica. Yo no puedo buscar en Uruguay qué bienes tiene registrables, inmuebles o de otro tipo registrables Adolfo Alvarado. Otro Yo sistema puedo, Torrens. es seguro, exacto. Yo puedo buscar y decir, a ver, este número de padrón de quién es. Y si es de Adolfo Alvarado, lo podré embargar, ¿no? Pero no puedo Pero realizar no cuáles son los inmuebles de Adolfo Alvarado. Exacto. Bueno, esa es una limitación de nuestro sistema, pero que se podría fácilmente solucionar hoy, ¿no? Y si tuviéramos un sistema de inteligencia artificial que nos permitiera ayudar a elegir entre todos los bienes registrables, el que mejor se adapta para realizar forzadamente en este caso, por el valor del crédito que se quiere cubrir, por el tipo de bien, por la forma y la velocidad para realizarlo, por lo que se puede obtener hoy por ese bien, y que nos pueda sugerir la forma de realizarlo, que nos pueda decir, este bien mejor rematarlo, este bien mejor dárselo a un corredor de bolsa, este bien mejor venderlo en un mercado digital, este bien mejor dárselo a este tipo de corredor. Bueno, evidentemente nos puede ayudar mucho. El sistema nos puede incluso facilitar mucho, por supuesto, en la determinación, el control de las preferencias, en fin, nos puede ayudar realmente mucho en ese tipo de enajenación. Y ni que hablar en la ejecución de obligaciones de hacer y no hacer.
¿no? Que es el otro gran olvidado de nuestros países. Tenemos condenas a ser preciosas, que cuando las queremos llevar a la práctica, nos enfrentamos al problema de que algunos haceres son infungibles y otros no, pero aun cuando sean fungibles y los pueda realizar cualquiera, nuestra regulación, nuestras leyes en general en esto son realmente malas y terminan generando una gran frustración. Las condenas a hacer, realmente, uno puede establecer mecanismos de coerción indirectos, astraintes, etc. Nosotros hemos puesto en nuestra ley las astraintes, pero que hacen a su esencia, a mi sentir, que sean progresivas y acumulativas, 1, 2, 4, 8, 16, como el tablero de ajedrez, y los jueces son renuentes a aplicarlo, te ponen 300 pesos por día, y si es nada para el deudor, paga y sigue sin incumplir, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos mal aplicando las cosas, ¿no? Tenés Este razón. este es un problema grave de nuestros sistemas. En mi país se habilita a que si es una ejecución forzada de una obligación infungible, yo puedo optar por requerirle al deudor que cumpla, y si no cumple, tengo la posibilidad de ir a la ejecución por equivalente, ¿no? Y si es una ejecución de una obligación fungible, puedo optar entre requerirle al deudor que cumpla o requerirle a un tercero que lo haga por él. Por ejemplo, construir una casa común, bueno, que lo haga el deudor, que una empresa constructora, por ejemplo, condenada a cumplir el contrato de construcción, o que lo haga un tercero. Pero ¿qué pasa? Si lo hace un tercero, tengo que cubrir los costos de ese hacer. Y lo que dice la ley es que todo eso me genera una cuenta que se la puedo reclamar al deudor. ¿Cómo se la reclamo? Tengo que hacerle un juicio para determinar cuánto valió eso y después ejecutar la condena. O sea, las calendarías. Años. Claro. Y si yo voy por una ejecución directamente, porque veo que la ejecución es específica, voy por la ejecución por equivalente, también tengo que liquidar los daños, tengo que liquidar el valor de la cosa, según cual sea la ejecución por equivalente, y después de liquidarlos, ejecutarlo. Bueno, la inteligencia artificial nos podría ayudar en la determinación de la mejor forma de cumplir el hacer, en el marco, por supuesto, de respeto irrestricto a lo resuelto por la sentencia, ¿no? Aquello que se habla por algunos autores de la congruencia entre la ejecución y la sentencia, en el sentido que la ejecución no puede ser otra cosa que la realización de lo sentenciado, pero en el marco de ese límite, la inteligencia artificial nos puede ayudar, y nos puede ayudar mucho, indudablemente. Evidentemente que la inteligencia artificial ahí nos podría dar herramientas eficaces para determinar la mejor forma de cumplir entre las posibles en el marco de la sentencia, y nos podría dar una herramienta para obtener una ejecución más eficaz. Esto sin perjuicio de que es imprescindible, me parece a mí, un ayornamiento de nuestras legislaciones sobre ejecución. Oye, Gabriel, ya no fue el tiempo. Estoy sorprendido. A ver, no, a mí no me sorprende lo que tiene que sorprender a todo el mundo, ¿no? Es tu nivel de conocimiento y tu nivel altísimo de buena explicación, ¿no? Sos muy buen docente y manejás el tema maravillosamente bien, ¿no? Yo me siento superado, avasallado por vos en este momento, lo que es un motivo de agradecimiento y de admiración, ¿no? Dicen que un profesor de procesal no se convierte en maestro hasta que el discípulo lo supera, ¿no? Entonces, cuando eso ocurre, el profesor pasa a ser maestro, ¿no? Ahora me siento agradecido por vos, cuando me dices siempre que soy el maestro, ¿no? Con vos lo justifico. Oye, un minuto final para que des un mensaje de postre y nos vamos. Bueno, muchas gracias, Adolfo, por tus palabras, de nuevo por la invitación. Como resumen, yo creo que tenemos que pensar y discutir mucho sobre estos temas. Es un tema que tiene que estar hoy en todas nuestras actividades. Todo el tiempo tenemos que estar discutiendo de esto, porque es un tema que se viene y no se va a ir, que ya está, mejor dicho, y no se va a ir, y sobre el que tenemos que discutir a fondo, ¿no? Solo por decir una cosa, lo que tú decías hoy de las audiencias. Es evidente que si queremos que una audiencia se realice bajo el sistema de videoconferencia, primero tenemos que determinar qué audiencias. Segundo, tenemos que determinar cómo respetar las garantías mínimas básicas imprescindibles. El derecho de defensa tenemos que respetarlo. Entonces tiene que haber, lo que tú decías, un canal seguro
de comunicación libre entre el defensor y la persona. Tiene que haberlo seguro, porque si no, sin duda que estamos afectando el derecho de defensa. En un proceso penal o en un proceso civil, tiene que haber formas que aseguren ese contacto libre e ininterrumpido y seguro de comunicación. Otro ejemplo, el sistema tiene que asegurar que no haya canales privados de comunicación, por ejemplo, entre el abogado y el testigo. Porque yo hoy le puedo decir en un Zoom, por mensajería instantánea, le puedo decir al testigo todo lo que tiene que decir. Por ejemplo, ¿no? Le mando mensaje de usuario a usuario. Bueno, el sistema tiene que permitir controlar eso. Que en el interrogatorio del testigo el abogado no pueda tener un sistema de mensajería instantánea con el testigo, o la parte, por supuesto. Pero todo esto tiene que ser, hay que regular la tecnología y hay que desarrollar la tecnología para esto. ¿Se puede? Y bueno, se puede. Pero estas garantías básicas tienen que estar. Porque si no, este salto tecnológico que ya se dio y que ya está entre nosotros, nos puede terminar, como tú decías bien, afectando el desarrollo de una garantía que tiene siglos, si no milenios de desarrollo. Y la idea de proceso tenemos que respetarla, y para respetarla tenemos que asegurar que todas las garantías en este sistema estén. De regambre constitucional, ¿no? Una garantía importante, ¿no? Sin duda. Gabriel, te agradezco mucho, ¿eh? Me Gracias encantó la charla. Te mando un fuerte abrazo, te digo hasta siempre, hasta muy pronto. Tengo ganas de verte. Así que un abrazo y hasta pronto. Lo mismo digo, un abrazo grande. Hasta pronto.